La semana pasada, mis hermanos, definíamos el atributo de omnipresencia y decíamos que el término omni significa todo, es decir, que Dios está en todos lados, Dios está todo el tiempo y cuando Dios está en la totalidad de su ser. Concluíamos que cuando la Biblia se refiere a un Dios lejos o un Dios cercano, no es en un aspecto físico, sino que es un aspecto espiritual. Es decir, Dios está aquí, pero aún su presencia estando aquí, puede ser que nosotros estemos lejos de Dios. Por eso concluíamos la semana pasada diciendo, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás lejos de Dios o estás cerca de Dios? Y hoy quiero que veamos los textos de Amós porque es importante entender la omnipresencia de Dios, ya que la tendencia que tenemos es siempre verla desde una perspectiva positiva. ¿A cuántos les agrada la noticia de saber que Dios está con ustedes siempre? ¿Verdad? Eso es algo bueno para nuestro corazón. Pero ese Dios que no cambia, que es santo, que no puede ver el pecado, también está ahí cuando fallamos. Y el problema, como lo hemos visto del pueblo de Israel, es que se habían acostumbrado a una idea de Dios en la cual ellos podían vivir como quisieran. Ellos llegaron a pensar que Dios solamente es de los domingos o de los días que haya culto y por lo tanto, pues hay que ir a la iglesia y simple y sencillamente tengo que comportarme de cierta manera 2 horas y ya. Y luego el pueblo de Israel empezaba como este elemento de compararse. Mientras yo no sea como aquellos, está bien, Dios está conmigo. Y luego, si tengo trabajo, si tengo dinero, si tengo salud, si las cosas están yendo bien, la fórmula dice que Dios está conmigo. Y ese era el problema de Israel, que habían dejado a Dios, voy a ponerlo de esta manera, en el templo y se habían dedicado a vivir una vida donde ellos pensaban que Dios estaba al servicio de ellos. De hecho, mira nuevamente el versículo 1, pero quisiera pedir si me lo pudieran poner en la NTV, Amós 9:1 NTV, porque mira lo que dice esta versión. Entonces vi una visión del Señor, quien estaba, ¿dónde estaba Dios? Entonces, quiero que veas y te posiciones un momento en dónde está Amós. Amós está en medio de un pueblo donde a Dios lo han quitado de todas las áreas de la vida y por así decirlo, quien se ha posicionado es el rey de Israel, es el hombre. Y la primera visión que tiene Amós es ver a Dios, ¿dónde? De pie junto al altar. Y lo primero que nos da a entender esta visión es el hecho de que sin importar lo que pase en esta tierra, Dios sigue en su altar. Y la palabra altar aquí la quiero cambiar como Isaías dice, Dios sigue en su trono. Hermanos, nada ni nadie puede mover a Dios, en el sentido de que Él es el que reina sobre todas las cosas. Y lo primero que entonces Amós ve en la visión es a Dios precisamente en su lugar de honor, en su lugar donde Él reina. Lo segundo es que Amós escucha la voz de Dios, ¿verdad? Primero lo ve y luego lo escucha. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Amós? Golpea la parte superior de las columnas. En la Biblia de las Américas decía capiteles.
Golpea la parte superior de las columnas del templo para que los cimientos se sacudan. Ahora, ¿te acuerdas de otro personaje que puso sus manos en unas columnas? Sansón. Este hombre lo encadenaron, puso sus manos en unas columnas, con las fuerzas que Dios le dio, las tira y ese lugar se cayó. La lógica dice que si quisieras tirar un árbol, ¿de dónde empiezas a golpearle? ¿O de dónde lo cortas? De abajo, ¿no? Pero ¿dónde Dios dice que tiene que mover las columnas aquí? De arriba. Y el propósito es también que a la hora de que muevan arriba, se simbre ¿qué cosa? Abajo, ¿verdad? ¿Le encuentran lógica a esto? No, es mueve abajo para que se sacuda arriba. Pero aquí dice no, mueve arriba para que se sacuda abajo. ¿Y saben dónde hay una referencia muy parecida a esta? ¿Se acuerdan una de las cosas que pasó cuando Cristo entregó su vida? El velo se rompe. De arriba abajo. Porque aquí hay un simbolismo. ¿Saben de dónde viene el juicio? De arriba hacia abajo. Entonces Dios está diciendo, les voy a dar algo. ¿Cuántos quieren algo de Dios? Y aquí lo que les está diciendo es, les voy a traer un juicio. Y para que ustedes se den cuenta que soy yo, aquí no se peleen con el diablo, no, no. Soy yo. Voy a mover las columnas, dice, la parte superior de las columnas, los cimientos se van a sacudir. ¿Y qué va a pasar con el techo? Va a caer. ¿Sobre dónde? Sobre la cabeza de la gente. Porque algunos comentaristas dicen que esto, la idea, lo que está plantando Amós, es que justo esto lo iba a suceder en el día donde todos iban a estar en el templo. Como este pueblo era un pueblo religioso, voy a ponerlo así, que de lunes a sábado vivían su propia vida, el domingo venían al templo, entonces Dios dice, aquí los espero. Y entonces, estando la gente, iba a mover el templo, el techo que iba a pasar, se caía, ¿y qué iba a hacer? Los iba a matar. Ahora, si lograron sobrevivir unos, ya la hicieron, ¿no? ¿Qué los estaba esperando a los que lograran sobrevivir? La espada. De tal manera que me gusta la NTV porque creo que nos da, en esta traducción dinámica que es la NTV, nos da como un poquito más fuerte la idea de cómo lo expresa. Con signos de admiración termina diciendo este versículo, nadie escapará. Y aquí uno podría decir, ¿podemos escapar de Dios? ¿Pudiéramos huir de Dios? ¿Pudiéramos escondernos de Dios? Lo irónico es que este pueblo pensaba que sí. ¿Y sabes por qué pensaba que sí? Porque ellos pensaban que Dios se quedaba en el templo. Y un Dios que se queda en el templo, entonces, sí nos podemos escapar de él, ¿verdad? Porque si Dios se queda aquí, a 2 cuadras, ya no está. Entonces esta gente pensaba una visión religiosa de Dios y entonces Dios tiene que traerles un recordatorio de, a ver, quiero que entiendan, dice Dios, a donde ustedes se quieran ir, yo los voy a encontrar. Y luego en un lenguaje
pues un poquito hiperbólico, va a presentarnos ambos lugares sobrenaturales y lugares naturales. Por ejemplo, mira el verso 2. Aunque caben hasta el lugar de los muertos, la Biblia de las Américas dice Seol. Y por eso les decía que es un lugar, esta es una frase un poquito hiperbólica hacia un lugar que existe, porque existe el Seol, pero este es como diciendo, imagínate que pudieras hacer una excavación para llegar hasta el lugar de los muertos, que es el Seol, para esconderte. ¿Qué va a hacer Dios? Voy a llegar ahí. ¿Y qué voy a hacer? Te voy a sacar. Ahora, dices, ok, en el Seol no puedo esconderme, me voy para los cielos. Aunque suban hasta los cielos, de ahí te voy a derribar. Quiero que veas aquí, y de hecho si tienes tu Biblia abierta, quiero que veas esto. Seol, o lugar de los muertos, y cielo. Salmos 139, versos 7 y 8. ¿Pudieras ponerlo, hermano, por favor? En la Biblia de las Américas, mira lo que dice el salmista. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Este es el salmista. ¿O a dónde huiré de tu presencia? Verso 8. Si subo a... Ahí estás tú. Y en el Seol preparo mi lecho, cielos y... Lo mismo que dice Amós. ¿Ves la perfecta unidad de la escritura? Entonces, lo primero que vemos son estos lugares sobrenaturales en el cuestión de decir, a ver, ¿a dónde te vas a ir? ¿Te quieres ir al lugar de los muertos? ¿Qué crees? De ahí te voy a sacar. ¿Te quieres ir a los cielos? Ahí te voy a derribar. Ahora mira los versos 3 y 4 de Amós 9 en la Biblia de las Américas. Ahora, de los lugares sobrenaturales, ahora pasamos a los lugares naturales, por así decirlo. Aunque se escondan en la cumbre de ¿dónde? Del Carmelo, que literalmente una montaña, dice, ahí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar. ¿Qué voy a hacer ahí en el fondo del mar? Le voy a dar una orden a una serpiente para que te muerdan. ¿Y a quién le gusta que le muerda la serpiente? O sea, si estás en un lugar y hay serpientes que te están mordiendo, ¿qué vas a hacer? O sea, como Dios diciéndote, mira, te voy a sacar de ahí. ¿No? Verso 4. Ni pienses que te vayas con tus enemigos. Porque aunque vayas al cautiverio delante de tus enemigos, yo les voy a decir a ellos, ¿qué dice? Que te maten. Y luego, dice, pondré mis ojos sobre ti para mal y no para bien. Monte Carmelo, fondo del mar, ir con los enemigos no te va a hacer que te escapes de Dios. Y nuevamente regresa al Salmo 139, verso 9. Mira lo que dice. Si tomo las alas del alba, este es un lenguaje poético. Imagínate la escena. Imagínate una montaña. En la mañana el sol va saliendo y los rayos van haciendo esto, ¿no? Van alumbrando. Ok. Cuando dice si tomo las alas del alba, es como de una manera poética que una persona se subiera sobre esos rayos de luz y huyera. ¿A qué velocidad? A la velocidad de la luz. Y como diciendo, voy a correr bien rápido para escaparme de ti. Si habito en lo más remoto del mar, nuevamente, el mar, ahí al fondo del mar, verso 10, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Verso 11, si digo, las tinieblas me envolverán, la luz a mi alrededor será noche.
ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Entonces, ni en el Seol, ni en el cielo, ni en lo más oscuro de la tierra, ni en el fondo del mar, literalmente está diciendo, no hay ningún lugar donde te puedas esconder. Y no solo es el hecho que no haya lugares donde no nos podamos esconder de Dios. Todo obedece a Dios. Porque ya vimos en el verso 1, dice, voy a mover las columnas para que el techo caiga sobre ustedes, ¿verdad? Luego dice, si se escapan, voy a decirle a la espada que te maten. Si se van al Seol, yo los saco. Si se van al cielo, yo los bajo. Si se van al fondo del mar, yo le voy a decir a la serpiente que te muerda. Si se van con los enemigos, yo le voy a decir a los enemigos que te maten. No solo no hay lugar donde no te puedes escapar de mí, dice Dios. Aun cuando estés en esos lugares, todo me obedece a mí. Este es nuestro Dios, hermanos. Este es nuestro Dios al que adoramos. Por eso la alabanza dice, es más grande de lo que yo imagino. Es más, mira cómo termina el verso 4. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Diferente al Salmo 32:8, que en la Reina Valera dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, ¿qué quisieras? ¿Salmo 32:8 para tu vida o Amós 9:4? Los dos dice, pondré mis ojos sobre ti. Nada más que en uno dice, para mal, y otro dice, para darte sabiduría, para enseñarte, para guiarte. ¿Cuál queremos? Entonces, lo primero que vemos en el texto, mis hermanos, es que no hay lugar en el cual podamos escondernos de Dios, porque ya hemos dicho que Dios es omnipresente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero surge aquí una pregunta que vamos a ir aterrizándolo a manera de una aplicación, porque ¿cómo la omnipresencia de Dios se relaciona con nosotros? ¿Cómo debería ser el entendimiento bíblico de la omnipresencia de Dios? Porque como en todas muchas veces en las doctrinas cometemos errores de irnos a los extremos. Por ejemplo, por un lado, vemos la omnipresencia de Dios totalmente positiva. ¿En qué sentido? Dios está conmigo, por lo tanto, no me congrego, no hago esto, no hay lo otro, puedo hacer lo que quiera, Dios está conmigo. Y suponemos que Dios bendice la desobediencia. Y entonces vivimos nuestro cristianismo a nuestra manera, porque decimos, Dios está conmigo. Y suponemos que en nuestra rebeldía y en nuestra forma de vivir nuestro cristianismo, ahí está Dios, porque Dios es omnipresente. Por el otro lado, podemos ver la omnipresencia desde una perspectiva netamente negativa. ¿Sabes? Yo mejor me alejo del cristianismo porque no me puedo escapar de Dios. Entonces, yo no quiero ser un hipócrita viviendo una doble vida. Uno soy en el templo, uno soy allá. ¿Saben qué? Mejor me alejo. Pero nuevamente, necesitamos entender la omnipresencia de Dios con su aplicación bíblica que nos haga vivir un cristianismo equilibrado en el cual seamos cristianos, que entendamos la omnipresencia de Dios aplicada a la vida diaria. Y esto es lo que quiero hacer esta mañana. Entonces, ya Amós nos dice, no hay lugar al cual podamos escapar. ¿Estamos de acuerdo ahí?
si Dios determinara enojarse con nosotros, ni por donde le busquemos. De la disciplina de Dios, nadie se escapa. Te puedes escapar de la disciplina eclesiástica, pero de la de Dios, nadie. Te puedes huir de la iglesia si quieres, o puedes hacer tu propia perspectiva de iglesia y puedes hacer lo que tú quieras, pero de Dios nadie se burla. Por eso, ahora que salieron las noticias de esto de los Juegos Olímpicos y de ese, para mí digo, ¿cuál es el punto de andarte peleando con un comité olímpico? No tiene ningún sentido. ¿Sabes dónde está Dios? En su trono. ¿Sabes qué hace Dios de la gente que se levanta contra Él? Salmo capítulo 2. ¿Sabes qué hace Dios cuando la gente, las naciones se levantan contra Él? Se ríe. ¿Quieres hacer reír a Dios? Decía, no, cuéntale tus planes. No. ¿Sabes cómo sí vas a hacer reír a Dios? De un desobediente, creyendo que lo que haces no tiene consecuencias. Es como el papá que ya sabe que su hijo está de rebelde y todavía, como decía uno por allá, quiere jugarle al valiente y hace lo que quiera. Y Dios está ahí, ay, mi hijito. Como ese papá que ve la rebeldía y la misericordia de Dios siempre hablándonos una y otra vez. Porque para llegar a este punto, ¿cuánto ha pasado? Es más, esta es la quinta visión, ¿te acuerdas? La primera, voy a mandar langostas, luego dice, ok, no lo voy a hacer, arrepiéntate. ¿Te acuerdas? Voy a mandar fuego. Dice, ok, no. Bueno, los voy a medir con una plomada. Les fue mal, reprobaron todos. La canasta, y ahora quiero que me vean a mí, dice Dios. Entonces, la omnipresencia de Dios tenemos que entenderla desde una perspectiva bíblica. Y quiero que vayamos a algunos textos. ¿Me ayudas? Todos van a ser en la NTV, por favor. ¿Y me ayudas con Proverbios 15:3? Los ojos del Señor, ¿dónde están? ¿Y qué hacen? Mira, no te estés buscando esconder del pastor. Pastor en su casa durmiendo, está. Dice, no, vamos al de Plaza Ámbar, dice, porque allá no llega el pasto. Pero llegan otros líderes. Ya se fue el pastor, pongamos música para bailar. Ya se fue el pastor, hagamos esto. Esa es una mala interpretación de Dios. ¿Sabes qué hacemos ahí? Dividimos a Dios, suponiendo que está y no está. No. Mira dónde están los ojos del Señor. En todo lugar. Viendo a quiénes. A los buenos y a los malos. Entonces, ninguno cuando esté delante de Dios le va a decir a Dios, yo no fui. Y Dios va a decir, ahí estuve. Ahí estuve. Cuando andabas hablando mal de tu prójimo, ahí estaba yo. Cuando andabas murmurando, cuando andabas haciendo chismes, ahí estaba yo.
Lo que pasa es que no me sentías. Lo que pasa es que suponías que yo no estaba, pero mis ojos te vieron. Entonces, lo primero que tenemos que entender de la omnipresencia de Dios es que, mis hermanos, puede ayudarnos como una advertencia contra el pecado. ¿Qué significa esto? Que entender que no hay lugar donde Dios no esté puede ayudarme a detenerme en cosas que yo sé que no le agradan a Dios, sabiendo que Dios está ahí. ¿Y esto se aplica solo el domingo? ¿Esto se aplica todos los días? Y hermanos, a veces hay cosas bien sutiles que lo hemos, como lo decíamos el miércoles, lo hemos vuelto hábitos. Por ejemplo, el robar. Hay cosas que es parte de nosotros el robar. O sea, no sé, cosas tan básicas como papelería. Si no es tuyo, no es tuyo. Y si lo agarras sin que te lo den, sin pedirlo, ¿qué es? Dice, no, dice, es que si fuera mío yo lo diera. Nuevamente, la omnipresencia de Dios no tiene que ser una doctrina alejada de mi vida diaria, no, tiene que ser una doctrina que yo entiendo y cómo la pongo en práctica es, a ver, alguien decía, a ver, si mis líderes o hermanos de la iglesia estuvieran aquí conmigo ahorita, ¿lo haría? Muchos no haríamos ciertas cosas si estamos enfrente de personas. Las hacemos solos. Entonces, aquí el ejercicio de conciencia es, ¿qué crees? Nunca estás solo. Por eso lo hemos dicho varias veces. Es mejor prevenir. Oigan, ¿pueden orar por mí? La neta es que ahorita estoy siendo tentado para tomarme una cerveza. Y no voy a ir al estudio del jueves porque eché trago ayer. ¿Ven la diferencia? El elemento de la omnipresencia de Dios tiene que animarnos a la prevención cuando lleguen esos momentos de tentación, aun cuando estás solo. Entonces, número uno, la omnipresencia de Dios es una gran advertencia contra el pecado. Ahí está, mira. La omnipresencia de Dios es una gran advertencia contra el pecado. Número dos, Isaías 66, 1 al 2. Esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Verso 2. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, y a los que tiemblan ante mi palabra. Entonces, ¿qué es lo segundo que puede ayudarnos la omnipresencia de Dios? La omnipresencia de Dios puede ayudarnos a crecer en el temor a Dios. Recuerda, el miércoles decíamos, temor a Dios no solo significa reverencia, significa acción. Reverencia tiene este elemento de respeto, de honra, pero yo le puedo decir a mis papás, te respeto, pero no te obedezco. No, la reverencia bíblica es honro a Dios,
No solo con el hecho de mi adoración, sino honro a Dios con mi obediencia. Por eso, híjole, qué frío se siente un sermón o qué frío se siente un consejo que aunque sea bíblico, por así decirlo, la persona que lo está dando no vemos un respaldo de que por lo menos esté luchando en obedecer lo que está diciendo, ¿verdad? Porque la reverencia implica también accionar, no perfección, pero sí accionar. Entonces, ¿cómo la omnipresencia alimenta mi reverencia a Dios, mi temor a Dios, en el hecho de estar conscientes que lo que hacemos lo hacemos para quién? Para Dios. Y entender esto va a guardar mi corazón cuando haces algo y nadie te lo agradece. Porque, ¿cómo, la verdad, cómo se siente cuando haces algo y nadie te dice gracias? ¿Se siente bonito? Un elemento que dices, ni gracias. Ya no lo voy a volver a hacer, dice. Bueno, cuando lo haces para Dios, ¿de dónde viene tu satisfacción? De Dios. Ese es el temor. Le estás diciendo, te honro haciendo esto para tu iglesia. Aunque a veces tal vez la iglesia no me agradece, pero lo estoy haciendo para ti. ¿Se entiende el principio? Ese es temor reverente, un temor que acciona, un temor que alimenta el servicio en el sentido de lo que hago lo hago para Dios, lo que doy para Dios, lo que determino hacer y esto y aquello, no necesito que cámaras estén sobre mí, no necesito que la gente se entere, no necesito que Facebook se entere, no necesito eso, lo hago para Dios. Porque el único que quiero que se lleve la gloria es Dios, no yo. El problema es que muchas veces soy un ladrón de la gloria de Dios. Me encanta la gloria de Dios, pero me encanta en el sentido para mí. Y entonces todo lo que hago lo voy a anunciar, lo voy a publicar, lo voy a hacer esto y lo voy a hacer aquello, porque quiero que alguien diga, ay, muchas gracias. Pero el temor reverente es aquel en el cual honramos a Dios y muchas veces nos va a tocar ser anónimos. Y la Biblia dice que un día te darán la recompensa. Y Jesús dijo que los fariseos, cuando hacían algo, lo hacían de manera pública. ¿Qué buscaban? Y dice, ellos ya tienen su recompensa, ¿te acuerdas? Jamás Jesús dijo no tienen recompensa. Dice, ellos buscan eso, ya tienen su recompensa, pero ustedes no sean como ellos. Pero un día recibiremos una recompensa en el cielo. Por si no fuese suficiente, que ya tenemos salvación. Entonces, poder decir, me tocó hacer aseo. Por cierto, hermanos, quienes no se han anotado al aseo, anótense. Me tocó hacer aseo. No vino el de mi equipo. ¿Cuál es mi reacción primaria? Lo bendigo en el nombre de Jesús. ¿Qué culpa tiene la escoba peleando? No es, voy a hacer el aseo porque estoy agradecido con Dios. Y lo estoy haciendo para Dios. Y hermanos, qué increíble que Dios nos tome en cuenta. Es un privilegio. Entonces,
la omnipresencia de Dios debe alimentar nuestro temor a Dios. Y esto es lo que quería decir. Cuando estés haciendo el aseo, ¿sabes quién está contigo ahí? Tienes la mejor compañía. No estoy solo aquí. Dios me está ayudando. ¿Vas a venir a hacer el aseo? Mike, anótalos. Y dale rol ya esta semana de una vez porque quieren sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Número 3. Segunda de Crónicas 16:9. Segundo libro de Crónicas 16:9. Este me encanta este versículo. Los ojos del Señor, ¿qué hacen? Recorren toda la tierra. ¿Con qué propósito? Para fortalecer a todos los corazones. ¿Así dice? Para fortalecer a quienes. A los que tienen el corazón que. Dice, qué necio has sido, de ahora en adelante estarás en guerra. Como un elemento de una referencia de un rey. Pero, ¿en qué nos puede ayudar entonces la omnipresencia de Dios? Ya dijimos, como una advertencia contra el pecado, para crecer en el temor a Dios. Y número 3, la omnipresencia de Dios nos ayuda a que nuestra confianza en Dios crezca día a día. Porque eso es lo que está diciendo el versículo. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Ya vimos que no hay un lugar donde no podamos escondernos de Él. Y lo que Dios está haciendo con aquellos que confían en Él, con aquellos que se comprometen con Él, dice que los fortalece. Entonces, muchos estamos en situaciones laborales o lo que sea, y tal vez nos quiere ganar el temor, y el temor es paralizante. Pero qué hermoso es saber que ahí donde estás, en esa oficina, en ese evento, en ese proyecto, en esa situación, no estás solo. ¿Quién está contigo? Y entonces, al igual que Nehemías, ahí tú puedes hacer una oración y decir, Señor, gracias por estar conmigo, te pido que me des sabiduría, me fortalezcas, me ayudes y vamos a entrarle. Nunca estás solo. Nunca estás sola. Y esto lo puedes aplicar en todo momento. Yo recuerdo, o sea, a veces, y más hoy en día con todas las noticias que vemos, carreteras complicadas, situaciones difíciles, poder decir, salir de tu casa en las mañanas y decir, Señor, hay tantas noticias diciendo esto y aquello por la ruta que voy a hacer. Gracias por ir conmigo. Ni siquiera es, Señor, te pido que vayas conmigo. No es, gracias por ir conmigo. Yo tengo un problema que en los últimos vuelos me ha dado miedo. Yo a veces creo que porque voy a ser papá por segunda vez tengo miedo. Y digo, ¿y si este avión se cae? Y estoy sentado en el avión y veo a gente que digo, no conocen a Cristo, bien tranquilos. Y digo, tienen más fe ellos que yo. Y entonces le digo, Señor, sé que vas conmigo, ayúdame a que mi fe crezca. La omnipresencia de Dios nos ayuda a que nuestra confianza en Dios crezca. Esas pequeñas oraciones pueden ayudar a nuestra fe. La próxima vez que creas que estás solo, que estás sola, toma un momento para decir, Señor, gracias por estar conmigo. Ni siquiera pidas que Dios esté contigo, porque ya está contigo. Agradécele, porque ya está contigo. Ese es nuestro Dios, omnipresente. Pero ven cómo vamos en el espectro. Advertencia contra el pecado, alimenta nuestro temor,
hace que nuestra confianza crezca. Número 4, la omnipresencia de Dios nos ayuda a caminar en integridad día a día. Génesis 17:1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, eso significa Shaddai. Sírveme con fidelidad y lleva una vida, ¿qué cosa? ¿Sabes por qué? Porque todos los días de nuestra vida, ¿sabes quién va contigo? Dios. Y el elemento integridad significa ser una sola persona, ser de una sola pieza. ¿Qué significa? Que el mismo que eres aquí, vas allá. Entonces, la omnipresencia de Dios va a ayudarnos en este elemento recordatorio de que somos la misma, debemos de ser elementos íntegros. Y aquí en el culto, bien buena onda, bien hermanito, Dios te bendiga, hermanito, qué bueno que viniste, hermanito esto, hermanito aquello. Lo ideal es que allá afuera, ¿no? Y si tú dices, es que, pues es que así es mi carácter. Bueno, ¿y dónde está el Espíritu Santo que te está cambiando? Porque si así ha sido en tus últimos 5, 10, 20 años, perdón que te lo diga, pero quizás el Espíritu Santo no está en tu vida. Había una alabanza que se cantaba allá en la costa que decía cara de limón, decía. ¿Lo han escuchado o no? Se la cantaban, ¿va? ¿Y quién era el cara de limón? Ese que no cambiaba. Que parece que solo enojado tuviera todo el tiempo. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo entonces en la vida de la persona? Tiene que haber un elemento de transformación. Y estoy siendo transformado acá, pero también la transformación no es un servicio de fin de semana. La transformación es todos los días. ¿Y qué crees que Dios va a usar para transformarte? Su palabra. ¿Y qué más? Tu familia, tus jefes, tránsito, el colectivero. ¿Quién más? Desahóguense, hermano. Dice, yo tengo un instrumento de Dios ahí en mi vida que... Porque Dios está usándolos. Tu esposo, dice que decir amén las hermanas. Tu esposa, somos instrumentos de santificación para alguien más. Y alguien lo es para nosotros. Aún aquí en la iglesia, el hermanito, la hermanita es un instrumento que Dios usa. Señor, usa tu iglesia. Lo que pasa es que a veces no le decimos para qué. Y Dios usa su iglesia para santificarnos. Y a veces nos toca ahí hacer equipo con el que nomás no quiere. Pero algo Dios está enseñándonos. Entonces es ir creciendo día a día. Y la omnipresencia nos recuerda que el proceso de Dios no es los domingos de 9 a 11. Los procesos de Dios es día. Por eso la próxima vez que vayas a agarrar un coraje por algo que te pasó, puedas decir, Señor, sé que estás acá, no entiendo esto. Mira, te lo doy a ti mejor, Señor. Y abre tu corazón y háblalo con Dios. No te lo guardes, porque termina siendo una olla express que luego explota. Dios está ahí contigo. Puedes pedir ok, está bien, está bien, está bien. Y puedes salir un momento. Camina una cuadra y poder decir, Señor, está pasando esta situación. No la entiendo. Me siento así, esto y 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 esto. Dame sabiduría, Dios. Y regresas. ¿Y sabes quién está ahí contigo? Qué hermoso, ¿no? ¿Fácil?
No, más cuando nos encanta el pleito, porque queremos ahí mismo agarrarnos. ¿Y sabes quién te está viendo también? Dios. Número 5. Ya, recta final. Mateo 18:20. Este está bien hermoso también. La omnipresencia de Dios nos ayuda a aprovechar cualquier oportunidad para orar y adorar. Pues donde se reúnen, ¿cuántos? Yo estoy ahí entre ellos. Qué hermosa promesa. En el elemento, no de que, esto no es una fórmula matemática de que sí o sí, 1 más 1 igual a la presencia de Dios. No, aquí tiene que ver como un elemento de comunión. Ya sabemos que Dios es omnipresente. El hecho que tú estés físicamente solo no significa que Dios no esté contigo. Ya lo vimos. Aquí hay un elemento de, si te reúnes con una u otra persona más, oye, estuvimos hablando de la película, estuvimos hablando de esto, estuvimos hablando de la gente. ¿Y si oramos un ratito? Pero aquí está Dios. Sí. Y entonces hacemos este elemento aún también de testificar el hecho de poder decir, Dios está con nosotros. Y número 6, y con esto concluyo. Mateo 28:20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto. Mira la promesa, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. La omnipresencia de Dios puede ayudarnos a ser obedientes en lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Sabes? A veces obedecer a Dios es difícil en el sentido de que no encontramos las fuerzas necesarias. Nos sentimos débiles, agotados, no hemos orado, no hemos hecho esto, no hemos hecho lo otro. Y entonces la tendencia es enfriarnos. ¿Te acuerdas que lo veíamos? Y la semana pasada lo decíamos, la omnipresencia de Dios no es física, es un elemento, la cercanía o lejanía de Dios no es física, es espiritual. Tú puedes estar donde Dios está y estar lejos de Dios. Y aquí es el elemento de la omnipresencia que puede ayudarnos bajo estas promesas para poder decir, Señor, he fallado, Señor, la regué, Señor, es una temporada fría de mi vida, pero voy a volverlo a intentar porque sé que estás conmigo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de nuestro Dios? Que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si hoy tú estás lejos de Dios, hoy es un buen día para volvernos a Dios, para volverlo a intentar, para volverle a decir, Señor, estas últimas semanas, esta última temporada, mi vida está fría, pero sé que estás acá. Es más, sé que nunca me has dejado, porque si tú me hubieses dejado, yo hubiera perecido en el camino. Si estoy acá es porque tu mano me sostiene. Si he llegado hasta aquí es por tus fuerzas. En las mías hace tiempo se terminaron, pero puedo dar un paso de fe porque tú, Señor, estás conmigo. Puedo volverlo a intentar. Quizás te falle, quizás vuelva a cometer otros errores, pero Señor, gracias por recordarme que no estoy solo, que puedo caminar, que hay una iglesia que puede ayudarme, que hay hombres, que hay mujeres que pueden acuerparme y que el cristianismo no es para vivirlo en soledad, no es para vivirlo aislado, es para vivirlo en comunidad. Porque Dios habita en medio de su pueblo.
No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Pero también aquí hay una iglesia que quiere caminar contigo. No seas orgulloso, no seas orgullosa. Déjate servir por la iglesia. Porque es una manera, como lo decíamos ayer, es una manera de decirnos, Dios, te amo y te amo tanto que te doy una iglesia local. Porque somos el cuerpo de Cristo. No te alejes del cuerpo de Cristo. No te alejes de la iglesia. Sí, somos bien imperfectos. Sí, nos hace falta muchísimo, pero somos el cuerpo de Cristo, no porque seamos perfectos. Somos el cuerpo de Cristo porque Él está con nosotros. Y sí, tú te equivocas, yo me equivoco, nos equivocamos, pero seguimos en el camino. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que ya está en ti. Y termino con esta alegoría. ¿Has visto una fogata? ¿Qué pasa si tú sacas un palito de ahí y lo alejas? ¿Qué va a pasar? Se apaga. Eso pasa cuando te alejas de la iglesia. Y cuando estás frío, andamos en la carne criticando todo. Señalando, no, la fogata no debía haber sido así. No, lo hubieran puesto así. No, esto y esto. Y Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego. ¿Cómo? ¿Y qué haces cuando este ya está echando humo y lo vuelves a poner? Esa es la iglesia local. Esa es la iglesia local. Nos ayudamos mutuamente. La omnipresencia de Dios no es, pues Dios está conmigo. No, pero ya dijimos que la omnipresencia de Dios no es una presencia física, es una relación espiritual. Sí, aquí estás todo apagado. ¿Dios está ahí? Sí, pero tu relación con Él está muerta. Y cuidado, porque Amós 9:4 le dijo Dios al pueblo, pondré mis ojos sobre ti. Ahí está. Pondré sobre ellos mis ojos. Dios nos ama tanto que cuando ya estamos hasta acá, echando humo, todo cenizo ya, ¿sabes qué va a hacer Dios? Va a traer una tribulación. Es triste reconocerlo, pero es la verdad. ¿Qué es lo que muchas veces nos vuelve a Dios? Una tribulación. Y entonces es lo que nos vuelve al Señor. No esperes una tribulación en tu vida. No esperes una tribulación en tu familia. No esperes una disciplina de Dios. Sí, lo va a hacer desde su amor. Pero no sé tú, yo no quiero una disciplina de Dios. ¿O tú quieres una? Y Dios aquí le está diciendo al pueblo, mira, te amo tanto que a donde te escapes, de allá te voy a traer. No sé cómo, pero te voy a traer. Porque te amo. Ese es el Dios omnipresente. ¿Te parece si tomamos un tiempo para hablar un momento con Él? Habla con Él. No sé cómo está tu relación con Él. Gracias por estar acá, Dios. Gracias por recordarnos que eres omnipresente.
No hay ningún lugar a donde nos podamos ir donde tú no estés. Ya que tú no te alejas de nosotros, ayúdanos a que nosotros no nos alejemos de ti. Y si alguien esta mañana está acá, Señor, y su vida está alejada, fría, háblale, Señor. Adviértele. Y quizás, si no ha nacido de nuevo, que hoy pueda hacer ese milagro del nuevo nacimiento. Ayúdanos a ser conscientes de la omnipresencia. Ayúdanos a entender el coram deo, que es vivir delante de ti todo el tiempo. Pero también, Señor, trae por favor consolación a corazones que muchas veces se han sentido solitarios, a corazones de hermanos y hermanas que hay ocasiones donde sienten soledad. Recuérdales que tú nunca les has dejado. Gracias, porque si hemos llegado hasta acá, Señor, y hasta acá hemos estado, es por ti únicamente. Gracias. Gracias por sostenernos en medio de cualquier situación. Gracias por recordarnos que eres tú obrando en cada uno de nosotros. Gracias por la iglesia local, Señor, que nos ayuda, que nos anima, que nos acuerpa, que ora por nosotros. Gracias, Señor, por esta hermosa congregación que tú has ido formando. Y ayúdanos, Señor, a sumarnos. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a pedir ayuda, sabiendo que cuando nos unimos 2 o 3 o más, tú estás ahí con nosotros. Gracias por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mis hermanos, vamos a concluir.